El infierno como lugar sin vida. Jesús dijo: Vine para que tengan vida, y la tengan sobreabundantemente. Juan, capítulo 10, versículo 10. Un ser racional, por el mero hecho de existir, tiene vida. Pero no esa mera vida natural, ese mero existir pensando. A lo que se refería Jesús cuando hablaba de la vida que Él había venido a traer. Hay una vida que es mera vida, y hay una vida que hay dentro de la vida. Una vida que vivifica a la vida. Hay una vida sobrenatural que vivifica la vida natural. Hay un amor que llena de felicidad una vida dedicada a otros amores. Y la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Hay una primera muerte, la del cuerpo. Hay una segunda muerte, la del alma. Es decir, permanece la vida natural del alma, pero se produce la muerte de toda vida sobrenatural del alma. Ese lago está compuesto de esos muertos vivientes. Ese lago no tiene otra cosa que sus componentes individuales, salvo el marco físico en el que van a vivir esos cuerpos resucitados. El infierno son los condenados, y la suma de todos los condenados es el infierno. Aunque en esta obra he usado la palabra Hades como sinónimo de infierno, estrictamente hablando, el Hades es la región subterránea de la oscuridad donde habitan los réprobos. El Hades es una región ultratumba, una región de almas, mientras que el concepto de lago nos trae a los ojos algo material. Esto es adecuado, pues habrán resucitado los muertos. Es así como hay que entender ese versículo en el que se dice que el Hades fue arrojado al lago de fuego. El primer binomio, muerte espiritual, morir en pecado mortal, y segunda muerte, ser condenado en el juicio final, se corresponde al segundo binomio, región de ultratumba, Hades, masa de resucitados, lago. Si alguien pudiera pensar que la segunda muerte consiste en que el sujeto deja de existir, esa posibilidad viene desechada en este versículo, y serán atormentados día y noche hacia las edades de las edades. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. El verbo basanizó significa atormentar. Etimológicamente proviene de la palabra basanos, que significa piedra de toque. La piedra con la que se probaban los metales. El alma de un réprobo, por tanto, sufre una fricción sin fin entre realidad y mentira. Los arañazos del remordimiento, el roce con los demás condenados. La eternidad del infierno. La relación entre la Biblia y la tradición. Voy a reflexionar acerca de 3 preguntas. ¿Hay alguien en el infierno? El infierno en sí mismo es indefinido, pero tal vez por el arrepentimiento se vaya vaciando. ¿El infierno es eterno? Se pueden replantear estas preguntas de otra manera. ¿El infierno está vacío? ¿El infierno se puede vaciar? ¿Nadie puede salir del infierno nunca? La respuesta acerca de si está vacío está clara. El Apocalipsis, como se verá más adelante, afirma que 2 individuos como el diablo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego.
luego no está vacío. La segunda pregunta se reduce a la tercera, es decir, se reduce a esta única pregunta. ¿La duración del infierno es meramente indefinida? ¿O no se puede salir de él nunca? ¿Creemos en una condenación en sí misma sin fin, pero de la que podríamos ser sacados por la gracia? ¿O creemos que se trata de un estado irreversible? ¿Es de fe que el infierno es eterno? En la Sagrada Escritura no está afirmada de forma rotunda e indudable la eternidad del infierno. Esto lo voy a desarrollar en detalle, pero antes hay que tener en cuenta que en la patrística además encontraremos a unos cuantos santos y autores que defendieron la apocatástasis. San Clemente de Alejandría, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, entre otros. Si examinamos la doctrina de los concilios, veremos que hay dos anatemas contra algunas enseñanzas de Orígenes en el segundo concilio de Constantinopla. El primer anatematismo dice así: si alguno enseña la fabulosa preexistencia de las almas y afirma la monstruosa restauración que sigue de ella, sea anatema. El otro anatematismo, el número 14, es mucho más confuso. Muchos consideran que con el primer anatema queda claro que la apocatástasis ha quedado condenada para siempre por un concilio universal. Pero contra esto se pueden ofrecer dos razones. Primera razón: la mayoría de los estudiosos consideran que esos anatematismos constituyen un añadido posterior al concilio, pero no un texto aprobado por los padres conciliares. Segunda razón: habría que determinar qué tipo de restauración es la que exactamente condenan. ¿Condenan la apocatástasis como mero indulto? Pero no tal vez, si es el final de un proceso de crecimiento en la vida espiritual, como la entendía Clemente de Alejandría. En mi opinión, este anatematismo se puede considerar expresión de la doctrina de la Iglesia, porque en Occidente se consideró, erróneamente o no, parte del concilio y fue admitido, generación tras generación, como algo condenado por el magisterio. Mi opinión es que los obispos redactores de ese anatema querían condenar la apocatástasis en general, es decir, que los condenados al infierno podrían salir, y que por eso la redacción es tan genérica. Lo que me parece claro es que así fue entendido, de forma genérica, ese anatema durante siglos en las iglesias de Occidente, de manera que esa condenación fue asumida como expresión de la doctrina católica. El anatema, cualquiera que fuera su origen, conciliar o no, fue entendido de forma general. El infierno es eterno y aceptado por las iglesias de Occidente. A esto hay que añadir que el magisterio de la Iglesia sí que afirmará la eternidad del infierno en el cuarto concilio de Letrán. En él se enseña nítidamente que la pena será perpetua. Qui omnes cum suis propris corporibus resurgent, quae nunc gestant ut recipient secundum merita sua, sive bona fuerint sive mala illi, cum diabolo poenam perpetuam, et isti cum Christo gloriam sempiternam. Cuarto Concilio de Letrán, de Fide Católica, capítulo 1. Cierto que no encontraremos más definiciones conciliares que mencionen la eternidad de la condenación. El infierno se menciona muchas veces, pero no así su carácter eterno. Ahora bien, la afirmación de ese concilio universal, el lateranense, es clara. Para los que creemos en la acción del Espíritu Santo en los concilios universales, resulta suficiente que un concilio enseñe algo para que se deba creer.
Una sola definición de un concilio universal es suficiente. Quizá podríamos tener cierto escrúpulo en fundamentar la doctrina de la eternidad únicamente en el anatematismo de Constantinopla, pero el texto menos claro queda iluminado por el más claro del concilio lateranense. Pero no son dos concilios en medio de la nada y el silencio, sino que, a través de los siglos, el común de los fieles siempre ha creído que la duración del infierno es perpetua. El magisterio, unido a ese común sentir, me hace interpretar los pasajes de la Biblia en el sentido de la eternidad. Por otra parte, un reducido número de autores patrísticos a favor de la apocatástasis no rompe esa creencia común que ha recorrido los siglos de la historia de la fe de la Iglesia. Es más, la enseñanza de esos pocos autores patrísticos apocatastásicos se puede reconducir a la enseñanza católica bajo la interpretación de que la restauración de la que hablan será la del juicio final, pero sólo para aquellas almas y glorias que tras siglos de dolor y llanto hayan aprovechado ese tiempo para purificarse. De manera que la fe de la Iglesia enseña que el infierno es eterno. No es decisivo que las Escrituras nos zanjen el asunto de forma tajante. También encontramos otros artículos de fe que los creemos únicamente por la tradición de la Iglesia. Incluso el dogma de la Santísima Trinidad fue creído desde el principio, porque así lo enseñó la tradición. Si la única y exclusiva razón para creer en el dogma trinitario tuviera que ser las Escrituras, es cierto que alguien podría siempre alegar razones para escabullirse de ese dogma. ¿Y si el Espíritu Santo es una fuerza divina? ¿Y si el Hijo es una figura intermedia entre Dios y los ángeles? ¿Y si es un único Dios que se manifiesta de tres maneras distintas? Solo la fe de la Iglesia nos puede hacer salir de una ramificación de posibilidades que no están cercenadas en las Escrituras. Y no están cercenadas porque, en cierto modo, esas ramificaciones no tienen fin. Las Escrituras son santas, pero también la tradición es santa. La Biblia debe leerse a la luz de la tradición. Pues bien, lo mismo ocurre, como voy a mostrar, con el dogma del infierno. Si nos tuviéramos que basar únicamente con absoluta exclusividad en las palabras de la Biblia, la afirmación rotunda de su eternidad se nos escabulliría una y otra vez de entre las manos. Lo mismo el primado de los sucesores de Pedro, lo mismo la existencia del sacramento de la unción de los enfermos, etc. El dogma de la Trinidad está claro en la Biblia si leemos los textos sagrados a la luz de la tradición. La eternidad del infierno está afirmada en las Escrituras si son leídas a la luz de la fe de la Iglesia. Hay verdades de fe que están claras en los textos bíblicos si los leemos según la continuidad de lo que siempre han creído los fieles, los padres de la Iglesia y los concilios. Pero si el único fundamento del que dispusiésemos fuese la sola Escritura, ese dogma y otros se nos escabullirían de entre las manos, porque con toda razón se podrían hacer alegaciones tras alegaciones, y serían alegaciones justas. Como todo se puede problematizar una y otra vez, zanjar esas cuestiones que surgen implicaría tener que duplicar y triplicar la extensión de la Biblia, tratando de atarlo todo continuamente, tratando de cerrar posteriores discusiones exegéticas. Ni siquiera triplicando el tamaño de páginas en la Escritura se conseguiría apagar todos los fuegos para siempre, pues cada generación prendería nuevos fuegos en el cúmulo de argumentaciones creadas para rebatir las contraargumentaciones. La Biblia se convertiría así en un tedioso tratado de teología dogmática voluminoso, aunque el propósito resultaría a la postre inútil, pues todo se puede volver a problematizar a otro nivel. Dios zanjó esta lucha sin fin, disponiendo con su santa voluntad que existiese una tradición. Pero incluso la tradición puede problematizarse sobre la mesa de trabajo de un teólogo. Por eso,
la piedra que con su peso zanja todas las cuestiones que han surgido, que surgen y que puedan surgir, es la Iglesia. Sin la autoridad de la Iglesia, sin una Iglesia inspirada por el Espíritu Santo, la tradición también se convertiría en un laberinto teológico en las manos de los que quieran problematizar cualquier dogma. Siempre estaríamos poniendo problemas a la cuestión de qué entra y qué no entra en la tradición. La tradición abandonada a sí misma no resolvería el problema bíblico, simplemente lo trasladaría a otro nivel. Únicamente la Iglesia es capaz de aunar Biblia y tradición de un modo armónico con sus decisiones autoritativas. Y es por eso que sabemos que el infierno es eterno. ¿Por qué? Porque lo afirma el Cuarto Concilio de Letrán, y ese concilio lo afirma, basado en las Escrituras y acompañado por un coro patrístico. Ahora vamos a examinar la eternidad del infierno en la Sagrada Escritura. Lo lógico al tratar este tema parecería que debería haber sido primero tratarlo desde el punto de vista bíblico, después patrístico y por último magisterial. El campo patrístico lo dejo aparte, pues alargaríamos la extensión de este capítulo y al final obtendríamos la conclusión que he dicho antes. Hubo algunos autores patrísticos que creyeron que el infierno no era eterno. Tampoco voy a afrontar la compleja cuestión del infierno en el Antiguo Testamento. Pero he querido dejar clara cuál es mi postura desde el principio, basada en el magisterio, para que los lectores puedan escuchar el análisis bíblico de esta cuestión sin prejuicios. Es decir, no trato de convencer a nadie de que el infierno no sea eterno, porque yo estoy seguro de que es eterno. Pero, como se va a ver, basado solo en las Escrituras, no podríamos afirmarlo con total seguridad. Una verdad bíblica que se afirma y se escabulle. Hay expresiones de la Escritura que parece que revelan la eternidad del infierno, pero esas expresiones están sujetas a interpretación. Por ejemplo, cuando el Evangelio dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Parece que el asunto está zanjado, ¿no? ¿Se puede hablar con más claridad? Pues no, no está zanjado. Cierto que Pirto Aionion se puede traducir por fuego eterno, pero también se puede traducir por fuego que dura una edad. La palabra aion, en su sentido más propio, significa edad, era. De ahí pasó a significar eternidad, en un segundo sentido. La misma palabra se repite pocos versículos después, cuando Jesús repite que esos cabritos irán al Colasin Aionion. Mateo capítulo 25, versículo 46. ¿Es un castigo eterno o es un castigo que dura una edad? De nuevo el adjetivo aionion. Lo mismo se puede decir de este pasaje de San Pablo. Ellos pagarán el veredicto de eterna, aionion, ruina, fuera de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Veamos otro ejemplo de lo difícil que es asir esta cuestión de la afirmación de la eternidad de un modo rotundo. Se trata del pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pasaje que parece afirmar el carácter irreversible del castigo. Esos versículos de Mateo y Lucas afirman una carencia de perdón sin dar más explicaciones. No tiene perdón en la edad, aion. Será culpable de eterno, aioniou, pecado. Marcos, capítulo 3, versículo 29. El mismo pasaje de Lucas es breve, pero rotundo, limitándose a decir: no será perdonado. Lucas, capítulo 12, versículo 10. Este pasaje de la blasfemia, como ya se ha visto, supone una piedra angular en toda la argumentación del presente ensayo. Pues bien,
Incluso en ese pasaje no podemos dejar de señalar las dificultades inherentes a la palabra aion. ¿Es un pecado eterno o un pecado que dura una edad? Se podría alegar que las edades de los humanos son tres. Edad terrena, la que hay sobre la tierra, es el tiempo que se otorga a la humanidad como viadores. Edad intermedia, la que hay entre la muerte y el juicio final. Para algunos el purgatorio puede durar siglos. Edad eterna, la que no tendrá fin, la que viene tras el gran juicio. Luego el versículo también podría ser entendido como que ese pecado no tiene perdón en la edad de los viadores y que durará toda una edad, la de la purificación. Como se ve, otra vez, las traducciones al verter la palabra como eternidad no son incorrectas, pero suponen una toma de posición que no está presente de un modo inequívoco en el texto canónico. En este pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Marcos y Lucas nos hablan de la carencia de perdón y del carácter aiónico de ese pecado, si se me permite la expresión. Pero he dejado para ahora la versión de Mateo, el cual dice al hablar de ese pecado de blasfemia: no será perdonado ni en esta era aioni ni en la que vendrá. Mateo capítulo 12 versículo 32. Durante años, cuando leí estas palabras de Jesús, siempre pensaba que dejaban poco lugar a la interpretación, que estaban muy claras. El castigo era eterno. Pero ahora veo que alguien podría alegar que es un pecado que no tendrá perdón en esta vida ni tampoco recibirá absolución durante toda la era de purificación, es decir, el tiempo previo al juicio final, y que por lo tanto estrictamente esas palabras no excluyen un perdón, bien sea al acabar la segunda era, es decir, en el juicio final, bien sea en algún momento a lo largo de la tercera era, la de la eternidad. También desde mis tiempos de seminarista, siempre había dado por supuesto que la eternidad está afirmada en el pasaje del final de la Biblia, en que se dice que el diablo será arrojado al infierno. El texto griego afirma exactamente lo siguiente: el diablo que les había engañado fue arrojado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta estaban, y ellos serán atormentados día y noche hacia las edades de las edades. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. La expresión griega que suele traducirse como por los siglos de los siglos en el texto canónico dice hacia las edades de las edades, con un hacia que tiene sentido de penetración, de ir hacia adentro, tanto si ese texto lo traducimos por in saecula saecolorum, como hizo San Jerónimo, como hacia las edades de las edades, resulta evidente que no es lo mismo decir eso que decir perpetuamente. No es lo mismo afirmar que el castigo se interna en la eternidad, que decir que su duración no tiene fin. ¿Estamos hablando de un castigo que continúa y continúa, o estamos hablando de un castigo sin final? Los griegos, por supuesto, disponían de palabras para decir sin final, o para decir siempre. Pero San Juan utiliza una expresión que nos lleva a la imagen de una línea que se interna en una llanura infinita. Y esa expresión, si no tuviéramos el sustento de la tradición, se podría entender como que fue castigado con un tormento que se interna hacia las edades de las edades hasta que su dolor encuentre el arrepentimiento. Este sufrimiento que se prolonga sin fin aparece en otro pasaje. Y el humo de su tormento se eleva hacia edades de edades. Eis aionas aionon. No hay descanso ni de día ni de noche para aquellos que adoran la bestia y su imagen, y para aquel que recibe la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Sin embargo, no cabe la menor duda de que el adjetivo derivado de aion se usaba en el sentido de eterno. Así se observa, por poner un solo ejemplo, cuando la versión de los 70 tradujo
este versículo del hebreo al griego. Abraham plantó un tamarisco en Beer-sheva y lo llamó con el nombre del Señor, el Dios eterno. Génesis capítulo 21 versículo 33. Pues bien, la palabra que se usa allí es el adjetivo de aion. No cabe la menor duda de que el sentido no es el Dios que dura una edad, sino eterno. Dada la importancia del asunto teológico que se trata de dilucidar, he querido examinar con lupa todas las posibilidades, por pequeñas que sean. Pero, al final, hay que rendirse. La palabra aion significa era. Sin embargo, aiónico significa que dura una era, aunque también significa eterno. Eso es así, sin ninguna duda. Hay que examinar con lupa las palabras porque el que sabe si el infierno es eterno o no, es Dios. Y Él nos ha dejado palabras en sus escrituras. Por eso no tenemos otra posibilidad que mirar con mucho cuidado y respeto lo que Él dice. Hemos visto la problemática de ese término griego, pero otras afirmaciones presentes en la Escritura no nos sacarían de la duda acerca de la duración del infierno. Por ejemplo, véanse estas palabras de San Pedro. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro con cadenas de oscuridad, guardándolos para el juicio. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Es decir, se habla de una confinación hasta el momento del juicio, o separación, que es lo que también significa la palabra griega krisin, pero nada dice del momento posterior al juicio. Este versículo, así como otras expresiones en las que aparece la palabra aion, edad, pueden ser entendidas desde los esquemas teológicos que ya expresé en mi libro Tratado sobre las almas perdidas. Y pienso que ciertas calculadas ambigüedades de algunos versículos se deben al esquema escatológico que expliqué en ese libro, pero no es objeto de la presente obra. Examinemos otra vez en este libro el texto en que Jesús dice: «Ay, sin embargo, de ese hombre por el que el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido a ese hombre». Mateo capítulo 26, versículo 24. El texto yo lo entiendo como la afirmación de su condenación eterna. Lo entiendo así, siguiendo la prima lectio, la sencilla, la que aparece a los ojos del lector que lo lee sin prejuicios teológicos previos ni esquemas exegéticos que orienten su lectura. Pero alguien podría alegar que allí solo se está afirmando que cuánto mejor le hubiera sido morir en el seno de su madre y ahorrarse un largo y durísimo purgatorio hasta el fin del mundo. Como se ve, son muchos los pasajes en los que la eternidad de la condena se escapa como una anguila en las manos del exegeta. El hecho de que Jesús nunca predicara la conversión a los demonios, sino que se mostrara tajante con ellos, como si ya estuvieran condenados, ¿es un argumento? Lo es, pero también se podría alegar que en ese momento ese modo de actuar severo era lo mejor, pero que eso no excluye que en otro momento la severidad fuera una preparación que en otro momento iba a producir frutos de conversión. Obsérvese que esto es como un juicio en un tribunal. Para cada elemento que conforma la escena del crimen, si se toma por separado, el abogado puede buscar una explicación plausible que exculpe a su defendido, y cada una de esas explicaciones no es imposible. Ahora bien, todos los elementos componen una unidad, la cual afirma una verdad. Este fue el asesino. Eso sucede con muchos dogmas si tuviéramos que examinarlo con un criterio férreamente luterano, y lo mismo sucede con la cuestión exegética aquí analizada. Cada versículo tomado aisladamente puede ir acompañado de razonamientos que excluyen la eternidad. Pero de todos los versículos tomados
en conjunto, exponen la verdad de la eternidad del infierno. No será perdonado, más le valiera no haber nacido, arderá por edades de edades. Pongamos otro ejemplo, que ir a la gehenna, al fuego que no se extingue. Marcos capítulo 9, versículo 43. La palabra griega asbeston procede de la unión del prefijo de negación a con el verbo que significa extinguir. Es un fuego que, por sí mismo, no se extingue, a no ser que actúe la gracia, ¿o es, por su misma naturaleza, inextinguible? Para mí, el texto de las Escrituras es perfecto. Nada en él ha sido dejado al azar. Su autor ha cuidado sus más pequeños detalles. Reconocer la existencia de ciertas ambigüedades es reconocer que Dios las ha dejado a propósito para afirmar el carácter viador de ciertos espíritus hasta el día del juicio final. La afirmación global de la eternidad del castigo existe, pero también existe una cierta misteriosa voluntad del autor por dejar premeditadamente ciertos claroscuros que hacen del juicio final un verdadero juicio.